Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis de un texto muy particular. Muy especial, sí. Es el capítulo La Templanza, de la obra Estrofas. Y a ver, a primera vista parece solo la crónica de un partido de fútbol. Un partido de barrio. Eso es. Pero si rascas un poco, es un retrato fascinante del carácter humano, de cómo funciona una pequeña comunidad. Totalmente. La misión de hoy es precisamente esa, desentrañar cómo el autor usa este partido, este potrero, para explorar a los personajes. Y de una forma muy curiosa. Sí, es que es genial. No nos da nombres, los define por su ropa, por su forma de jugar. Antes de nada, creo que hay que situar bien qué es un potrero, Cierto. porque es un término muy argentino y es más que un campo de tierra. Es casi un espacio mítico, ¿no? La cuna del fútbol más puro. El que está lejos de los grandes estadios. Exacto. Y ese escenario es en sí mismo un personaje central. El autor insiste mucho. Dice que es una cancha llena de pozos. Mm, Y esto no es un detalle sin más, ¿eh? Es el motor de todo. En un campo así, la pelota, bueno, la bocha, como dicen allí, claro. pues nunca bota igual dos veces. Y eso mete un elemento de caos, de azar, que lo cambia absolutamente todo. No es un partido de élite, entonces. Para nada. Es el juego en estado puro. El entorno no solo condiciona, sino que, vamos, dicta sus propias reglas. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esa atmósfera. Venga. Porque el texto la describe de maravilla. Es un ambiente súper informal. Las reglas son las que todos conocemos, ¿no? Las de la calle, sí. Las de la calle. Se rota en la portería y se aplica esa ley no escrita del ulti para atajar. El último que llega se la come. Se pone de portero para evitar los pelotazos, claro. Es un código universal del fútbol de verdad. Y para acentuar esa informalidad, el autor hace algo que me parece brillante. ¿El qué? Mete un contraste. De repente, en medio de ese caos, menciona porteros profesionales. Ah, es verdad. Leyendas como Goicoechea, Cejo o el Mono Burgos. Claro. Al traer esos nombres al potrero, lo que hace es subrayar la distancia que es abismal entre los dos mundos. Por un lado, los contratos millonarios y el césped perfecto. Y por otro, pues el barro, la pasión y la gloria de una buena parada que dura a 2 segundos. Me encanta esa idea del campo como personaje, porque esos pozos de los que hablabas no son solo un obstáculo, ¿verdad? No, son mucho más. Son algo más. Son el gran ecualizador. Esa cancha tan imperfecta anula cualquier intento de estrategia. Cualquier plan. Cualquier plan. Por eso el autor al final lanza esa pulla, ¿no? Dice que las filosofías de Bilardo o Menotti no servían para nada. Que en Argentina eso es casi religión. Es una declaración de guerra, vamos. Son los dos polos opuestos del fútbol, el pragmatismo contra el romanticismo. Y aquí no vale ninguno. Aquí en el potrero todo ese debate intelectual pues se desvanece. Lo único que importa es el instinto, la reacción. O sea que en un terreno así no gana el que mejor planifica la jugada en una pizarra, Para nada. sino el que mejor reacciona al bote raro de la pelota, el que mejor se adapta a ese caos. Exactamente. El juego al final se convierte en un reflejo muy crudo de la vida misma, ¿no? Impredecible. Impredecible, a veces injusto, pero siempre en movimiento. Es una lección sobre adaptabilidad. Y esa capacidad de reacción define a los jugadores. Es que el autor es brillante en esto. No nos da nombres. Nos los presenta por un detalle, como si fueran arquetipos. Sí, como en un teatro. Fíjate en el que parece el protagonista, Taro Molinas o Taro. Él es nuestros ojos en el partido. Totalmente. Se le describe como un jugador incansable. Es pura pasión. El texto dice que presiona, que intenta jugadas. Y marca un gol clave, de hecho. Eso es, el que pone el 5-6. Su energía nos va guiando a través de todo el partido. Es nuestro guía, sí. Y fíjate en el contraste que crea el autor. Por un lado está él y por otro el que parece el organizador. El decado. El DECADU, que es el Club Atlético Defensores Unidos. Es el único que está identificado con un equipo real. Tiene un rol. Tiene un rol, claro. Es el que intenta poner orden, el que grita a los toques, buscando un juego más combinativo en medio de ese desorden. Su camiseta le da como una identidad, una cierta autoridad. Y luego en el otro extremo. En el otro extremo está la personificación de la lucha, el de botas de trabajo. Es una imagen potentísima. Es que es brutal. El autor nos da un detalle demoledor. Apenas podía correr con esas botas pesadas. Es que esas botas no son solo calzado, son un ancla. Son un obstáculo físico, sí. Representan una realidad externa que se ha colado en el juego. El mundo laboral, el peso del día a día,
Y lo más revelador para mí es cuando el texto añade que tenía vergüenza de correr en pies. ¿Qué nos dice eso? Es orgullo, es dignidad, es vulnerabilidad. Me pregunto si esa vergüenza no es también una forma de no querer mostrar una carencia, ¿sabes? De mantener la compostura. Eso es, de mantener la compostura a pesar de todo. Es un detalle psicológico muy, muy sutil. Totalmente. Quizás es el miedo a admitir que no tienes lo que hace falta, a mostrarte frágil. Y es fascinante cómo esa imagen choca frontalmente con la de otro jugador. Justo. Es que el autor lo contrapone de una forma magistral con el de amarillo. A ver, Este personaje vive la gran transformación del partido. Empieza en defensa, más contenido, pero en un momento dado se libera. ¿qué hace? El texto dice que ahora juega descalzo y se echa un pique hasta la media punta. Se quita los zapatos. Se quita el calzado, se quita las ataduras y se convierte en un jugador completamente distinto. Más libre, más peligroso, más conectado con la esencia del juego. Esa idea de liberación es fascinante. Porque no es solo quitarse los zapatos, es como si se despojara de una identidad para adoptar otra más salvaje, más Más instintiva. instintiva, sí. Nunca lo había visto así. Es el acto de rebelión definitivo del potrero. Es que en ese gesto está toda la filosofía del texto. Y luego fíjate en los otros jugadores. El de remera lisa, el de blanco y negro. El de verde oscuro. El autor no les da más detalles, y es una decisión consciente. Los convierte en un lienzo en blanco. ¿Qué nos quiere decir con eso? Nos está diciendo que en ese momento, en esa comunidad, la identidad individual se disuelve en el colectivo. Da igual quién seas fuera. Da igual. Aquí eres el de verde oscuro y tu único propósito es contribuir al juego, pasar la pelota, ser parte de algo. Y entonces llega el clímax. El marcador está 6-6 y se declara el gol gana. La tensión máxima. El texto aquí se acelera, se vuelve casi febril. Se siente el cansancio, la tensión, describe un barullo de rebotes, paradas, pases desesperados. Un caos absoluto que parece que no va a terminar nunca. Y de repente la pelota le cae al de rayas. Y el autor repite la frase como si fuera un eco de radio para darle epicidad. Define rayas, define rayas. Qué bueno. Se siente la tensión en la propia escritura. Es un final perfecto para ese caos. Y lo que ocurre justo después es casi tan importante como el propio gol. El saludo. El saludo. El partido termina inmediatamente todos se saludan. No había ningún resentimiento. El resultado es casi anecdótico. Lo importante es el rito, la experiencia. El esfuerzo colectivo, sí. La camaradería está por encima de la victoria, que es la gran lección que se ha olvidado en el deporte profesional. La imagen final es preciosa. Resume todo el capítulo. Taro recoge la pelota y el autor nos la describe. ¿Cómo es? Está un poco floja y con los hexágonos de cuero saliéndole. No es un balón perfecto, ni mucho menos. Para nada. Es un objeto gastado, imperfecto, como la propia cancha. Y esa pelota, medio desinflada, en esa cancha, imposible. Esa es la gran lección del texto. No nos está hablando solo de fútbol. Nos habla de la vida. Nos dice que la mayoría de nosotros jugamos nuestra vida en una cancha con pozos, con herramientas imperfectas, con circunstancias que no controlamos. Y que no hay que esperar a que todo sea perfecto. Exacto. Que la verdadera plenitud no está en esperar el césped perfecto o el balón de última generación, sino en aprender a celebrar el gol que metes a pesar del bote extraño. Y con las botas de trabajo puestas. Y con las botas de trabajo puestas. Qué buena reflexión. En resumen, el autor usa un simple partido de barrio para construir un universo entero. Sí, lo es. Retrata una comunidad, define el carácter de los individuos con detalles mínimos como una camiseta o un calzado y sobre todo celebra la alegría pura del juego. Esa que se pierde cuando entra en escena el dinero, la presión. El profesionalismo. Demuestra cómo asumimos roles temporales que nos definen en un colectivo. El de Cadu es el organizador, el de verde oscuro es el peón. Y aún así buscamos momentos de libertad. Buscamos nuestros momentos de expresión genuina. Buscamos la manera de quitarnos, aunque sea por un instante, nuestras botas de trabajo simbólicas. Como hace el de amarillo al descalzarse. Justo, el texto nos muestra constantemente este contraste entre el mundo pulcro y profesional del fútbol televisado y su equivalente informal, caótico y yo creo más real. Y esto nos lleva a una pregunta para reflexionar. A ver. ¿En qué otras áreas de la vida las experiencias más auténticas, las más significativas, no se encuentran en las versiones oficiales y pulidas, sino en sus equivalentes de potrero?
Ostras. ¿Cuál es nuestra propia cancha llena de pozos? Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un material que, bueno, a primera vista puede parecer muy sencillo, pero que esconde bastante más. Muchísimo más. Se trata de un capítulo que se titula La templanza, del texto Estrofas de Lautaro Sabella. Y la misión que tenemos por delante es desentrañar cómo el autor usa dos escenas súper cotidianas. Sí. Un partido de fútbol en un descampado y la preparación de una cena. Y a través de eso explora ideas gigantescas como la amistad, la ambición, ese baile complicado entre los sueños y la realidad. Totalmente. Es un fragmento que, la verdad, celebra el significado que hay en los momentos pequeños. Y fíjate que ya el título, La templanza, nos pone sobre aviso. Es una palabra que te evoca equilibrio, contención, paciencia, ¿no? Claro. Así que la gran pregunta que nos va a guiar es: ¿dónde está esa templanza en un partido de barrio o en una cocina solitaria? Buena pregunta. Lo que a mí me parece fascinante es que no es un ensayo filosófico, para nada. Es pura narrativa, muy a ras de suelo. Veremos cómo se las ingenia para contarnos algo universal a través de algo muy, muy concreto. Totalmente. Y esa idea de lo terrenal es clave. Vamos a la primera escena, que no puede ser más terrenal. Un partido en lo que el texto llama un potrero. Un potrero, sí. Un campo de tierra lleno de pozos donde el balón, pues, hace lo que le da la gana. Es el típico ritual de tarde entre amigos. Ujú. La descripción es tan viva que casi puedes sentir el polvo. Habla de un balón viejo, con los hexágonos de cuero que se salían. Ujú. Que es el balón oficial de cualquier partido que se precie, claro. Si el balón está perfecto, la cosa no es seria. Exacto. Y las reglas son las que todos hemos usado. Se decide quién es el último en chutar para ponerse de portero. Ujú. El famoso ulti para atajar. Claro. Y cuando ya no pueden más, se grita el que marque gana. Son códigos universales, ¿verdad? Sí, sí. Y en medio de todo esto, pues un mosaico de personajes muy reconocible. Está el amigo más robusto, al que por decreto mandan a la portería. El portero frigorífico, una institución en cualquier barrio. Ese mismo. Y también el que juega con botas de trabajo, con punta de acero, que es casi un peligro público, pero le pone un empeño. El que te puede lesionar. Ese. Es un caos muy organizado, muy humano. Hasta parece un perro que se une a la fiesta y empieza a perseguir el balón para desesperación de todos. Claro, el perro es el elemento aleatorio que certifica que no estás en un estadio profesional, sino en un espacio de vida. Exacto. Todo eso que describes configura el potrero como un auténtico microcosmos social. No es solo un juego, es una representación a pequeña escala de cómo funcionamos en grupo. Ujú. Hay camaradería, piques amistosos, estrategia improvisada, y se aceptan las condiciones que son malísimas. El campo, el balón, porque el objetivo no es la perfección. No, el objetivo es el momento. Es el acto de jugar juntos. Claro. Pero en medio de toda esa dinámica de equipo, de pasársela y colaborar, hay un personaje que a ratos parece que juega otra cosa. Se llama Taromolinas. Ajá. El texto nos dice que él sueña con ser futbolista profesional. Y eso se nota. A veces dice, empezaba a jugar solo. ¿Qué nos dice esto? ¿Es un simple egoísta o hay algo más? Esa es una pregunta clave. Yo no creo que el texto lo pinte como un villano. Para nada. No, yo tampoco. Más bien personifica una tensión muy real que existe en cualquier esfuerzo colectivo. Ese pulso entre la ambición individual y la necesidad del grupo. Ah, claro. Taremolinas no es que no quiera a sus amigos, es que en su cabeza está jugando en otro estadio. Cada regate que intenta es, quizás, una audición para un ojeador imaginario, ¿sabes? Ostras, qué bueno. Su lucha no es solo contra el equipo contrario, sino contra sus propias circunstancias. Eso es. Y supongo que ahí es donde entra en juego el título. La templanza sería la capacidad de gestionar esa ambición, ¿no? Exacto. La templanza en este contexto sería el saber cuándo brillar y cuándo pasar el balón. Es el equilibrio entre el yo y el nosotros. Claro. Y el capítulo nos lo muestra de forma muy sutil. A pesar de los intentos de Taromolinas por ser la estrella, el partido es un toma y daca constante. El marcador lo refleja. Sí, que van 5-6, luego 6-6. Y al final, uno de los equipos gana 7-6 en el último suspiro.
El resultado es casi anecdótico. Lo importante es el proceso. Es ese baile, esa negociación constante entre el individuo y la comunidad que se da en un campo lleno de baches. La templanza es aceptar esos baches, tanto los del campo como los del ego de cada uno, para poder seguir jugando. Me parece una lectura muy interesante porque le da muchísimas capas a un simple partido. Pero claro, el partido termina, el sol se pone y la magia del grupo se disuelve. Se acaba. Cada uno a su casa. Y siempre me he preguntado qué pasa después de esos momentos, cuando baja la adrenalina y te enfrentas al silencio. ¿Sigue existiendo esa templanza cuando uno está solo? Pues el autor parece hacerse la misma pregunta porque decide seguir a Taromolinas. Y el cambio de escenario es brutal, está manejado de una forma magistral. Sí, es un corte muy brusco. Pasamos del ruido, los gritos, el movimiento y el espacio abierto del descampado, a la quietud, el silencio y el espacio cerrado de una cocina. De la comunidad a la soledad más absoluta. Y la escena es de una sencillez que desarma. Taromolinas está solo en casa preparándose una única milanesa, un filete empanado, vamos, para cenar. Una sola. Y mientras, pone la tele para ver un partido de verdad. Un Barça contra el Elche. Y de nuevo, el autor nos da pequeños detalles que son demoledores. Por ejemplo, que el botón para subir el volumen de la tele está roto. Es un detalle brillante. Es sutil, pero te grita que la realidad de Taro es imperfecta, está un poco estropeada, es precaria. Tal cual. No es el mundo de alta definición y sonido envolvente que está viendo en la pantalla. Es una pequeña grieta en su día a día que lo ancla a su situación real, muy lejos de los estadios de primera. Totalmente. Y mientras su propia cena se está haciendo, él está completamente absorto en la pantalla, viendo a los profesionales. En un momento dado, el delantero José Reyes marca un golazo espectacular. Sí. De vaselina, picando el balón suavemente por encima del portero. Una genialidad, un toque de pura clase. Y Taro se queda hipnotizado por esa ejecución perfecta. Y mientras admira esa perfección... ¡Ah! El humo en su cocina le avisa de que ha ocurrido la catástrofe. Se le ha quemado la milanesa, el clásico. A ver, ¿a quién no le ha pasado quedarse embobado con la tele y quemar la cena? A todos. Pero aquí, en este contexto, da la sensación de que es algo más que una comida arruinada, ¿verdad? Desde luego. Es un momento cómico, sí, pero tiene una carga simbólica potentísima. Si conectamos las dos escenas, la del campo y la de la cocina, tenemos el retrato completo. A ver, por un lado tienes el sueño, la aspiración. El gol perfecto de Reyes en un césped perfecto, en un estadio perfecto. La máxima expresión del talento, el ideal. Y por otro lado tienes la realidad de Taromolinas. Una cocina solitaria, una tele que no funciona bien y una tarea tan simple como freír un filete que acaba en un pequeño desastre doméstico. Es la distancia entre el sueño y la realidad convertida en humo de cocina. Exacto. El gol de vaselina frente a la milanesa carbonizada. Es una metáfora brutal. Es una metáfora perfecta de la frustración. Y nos lleva de vuelta al concepto central. Quizás la templanza no se refiere solo a la paciencia a largo plazo para llegar a ser como Reyes. Quizá, y esto es lo más interesante, se refiere a algo mucho más inmediato y difícil, la capacidad de gestionar estas pequeñas frustraciones diarias. O sea, la templanza del día a día. Esa es la lucha interna por mantener el equilibrio, no ya en un partido, sino dentro de tu propia cabeza. La templanza para aceptar que, mientras sueñas con marcar el gol de tu vida, la realidad es que se te acaba de quemar la cena y tienes que lidiar con ello. Entonces, si juntamos todas las piezas, lo que tenemos es un capítulo que, con una excusa tan simple como un partido y una cena, está hablando de temas enormes. Enormes. Nos habla de amistad y competencia, de ambición, y sobre todo de esa brecha, a veces cómica y a veces muy frustrante, que hay entre lo que aspiramos a ser y lo que somos. Y lo hace sin un solo párrafo de análisis psicológico o filosófico. No hay una voz en off que nos explique la moraleja, ¿sabes? No, nada. El autor confía plenamente en el poder de la imagen. El balón picando mal, el perro, el botón roto del volumen, el humo de la sartén. Sí, son esos detalles. Son esos detalles, que parecen insignificantes, los que construyen todo el significado. Es una lección de cómo encontrar profundidad en lo más ordinario. Queda claro que la fuerza del texto está en lo que no se dice, en lo que se sugiere, y te deja pensando que al final es lo que busca la buena literatura. Exacto, porque el capítulo no ofrece ninguna solución,
Taro Molinas no tiene una revelación divina mientras raspa la milanesa quemada. No, simplemente la raspa y se la come, imagino. Claro, simplemente presenta estas dos escenas, estos dos momentos, el colectivo y el individual, conectados por este personaje y su anhelo. Y al hacerlo, nos pasa la pelota a quienes leemos. Nos deja a nosotros con el trabajo. Nos deja con una pregunta muy importante flotando en el aire. A ver, ¿cuál sería esa pregunta final? La pregunta sería, la templanza, tal y como se presenta aquí, ¿de qué trata realmente? ¿Se trata de moderar nuestras ambiciones para no sufrir la frustración de la milanesa quemada? O sea, ¿soñar más bajo para no decepcionarse? Esa es una opción. O por el contrario, se trata de algo mucho más valiente. De encontrar la fuerza e incluso el humor en esos momentos imperfectos, en esos pequeños fracasos, y aceptarlos como una parte inevitable y hasta esencial del camino hacia cualquier sueño. Una pregunta que, desde luego, no tiene una respuesta fácil y que se queda resonando un buen rato. ¿Aceptar el fracaso como parte del viaje o evitar el viaje para no fracasar? Ahí queda eso. Con esa reflexión creo que podemos cerrar nuestro análisis de hoy.